Tales de Mileto, nacido en 624 a.C., es reconocido como el primer gran matemático y filósofo de la historia occidental. Nació en la ciudad de Mileto, una de las polis más prósperas de la Jonia, en la actual Turquía. Su influencia se extendió a lo largo de generaciones y marcó el inicio del pensamiento racional y la ciencia en el mundo griego. Se le atribuyen contribuciones en matemáticas, astronomía, filosofía y hasta ingeniería. Se dice que viajó a Egipto y Babilonia, donde adquirió conocimientos avanzados en geometría y astronomía. Fue uno de los primeros en buscar explicaciones lógicas y racionales a los fenómenos naturales, alejándose de las explicaciones mitológicas y religiosas que predominaban en su tiempo. A pesar de que no dejó escritos, sus ideas fueron transmitidas por autores posteriores, especialmente Aristóteles y Heródoto. Su legado sentó las bases de la geometría euclidiana, la astronomía observacional y la filosofía natural. Tales no solo estudió las matemáticas como una herramienta práctica, sino como un campo de conocimiento puro, lo que influenció el desarrollo de la lógica y la demostración matemática. Mileto, la ciudad natal de Tales, era un importante centro comercial y cultural del mundo griego. Situada en la costa del mar Egeo, tenía una intensa relación con las civilizaciones avanzadas como Egipto, Fenicia y Babilonia. Desde joven, Tales tuvo el acceso al conocimiento de estas civilizaciones y se sintió atraído por la ciencia y la observación de la naturaleza. Uno de los aspectos más fascinantes de su biografía es su viaje a Egipto. Según relatos antiguos, allí estudió con los sacerdotes egipcios, quienes eran los depositarios del conocimiento matemático y astronómico más avanzado de la época. En Egipto se le enseñó a medir terrenos y calcular volúmenes, habilidades esenciales en la administración de un reino que dependía de las crecidas del río Nilo. Fue en Egipto donde Tales aprendió los principios de la geometría práctica, pero al regresar a Grecia dio un paso más allá. En lugar de solo aplicar técnicas empíricas, intentó formular principios generales y demostraciones lógicas. Esto marcó el inicio de la geometría deductiva, que más tarde perfeccionarían matemáticos como Euclides. Se le atribuyen varios descubrimientos geométricos que hoy consideramos fundamentales. Uno de los más conocidos es el teorema de Tales, que establece que si dos líneas son cortadas por un sistema de líneas paralelas, los segmentos que se generan son proporcionales. Este teorema tuvo aplicaciones prácticas inmediatas. Según la tradición, Tales usó este principio para medir la altura de las pirámides egipcias sin necesidad de escalarlas. Su método consistía en esperar el momento del día en que la longitud de su propia sombra coincidía con su altura. Luego, midiendo la sombra de la pirámide en ese mismo momento, podía deducir su altura usando proporciones geométricas. Otros resultados matemáticos que se le atribuyen incluyen: todo diámetro divide un círculo en dos partes iguales, los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo, y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Estos principios fueron fundamentales para el desarrollo de la geometría griega y posteriormente sirvieron como base para los elementos de Euclides, la obra matemática más influyente de la antigüedad. Tales no solo se destacó en geometría, sino que también incursionó en la astronomía. Su mayor hazaña en este campo fue la predicción de un eclipse solar en el año 585 a.C. Este evento es narrado por el historiador Heródoto, quien cuenta que los ejércitos de los medos y los lidios estaban en plena batalla cuando, de repente, el sol se oscureció por completo. El eclipse causó tanto impacto que ambas partes, aterrorizadas, detuvieron la guerra de inmediato. Pero, ¿cómo logró Tales esta predicción sin telescopios ni conocimientos modernos de astrofísica? Es probable que haya estudiado los registros babilónicos, ya que los astrónomos de Babilonia habían identificado ciclos de repetición de eclipses como el ciclo de Saros. Tales habría utilizado estos conocimientos y su propia observación para calcular la fecha aproximada de un eclipse. También se le atribuye haber demostrado que la luna brilla por la luz del sol.
una idea revolucionaria para la época. Tales no solo revolucionó la matemática y la astronomía, sino que también es considerado el primer filósofo de la historia occidental. Aristóteles lo llamó el primer pensador que intentó explicar el mundo sin recurrir a los dioses. Antes de Tales, los fenómenos naturales se explicaban a través de mitos y relatos religiosos. Tales propuso que detrás de todo fenómeno natural había una causa racional que podía ser descubierta mediante la observación y el razonamiento. Su principal idea filosófica fue que el agua era el principio fundamental de todas las cosas. Según él, toda la materia se originaba y regresaba al agua en diferentes formas. Aunque esta teoría pueda parecer rudimentaria hoy, fue un intento revolucionario de explicar la naturaleza sin mitos ni intervenciones divinas. Tales no trabajó solo, fundó la escuela de Mileto, donde se formaron otros grandes pensadores como Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro desarrolló la idea de que el universo no tenía un principio tangible como el agua, sino que todo provenía de una sustancia indefinida llamada apeirón. También propuso que la Tierra era un cuerpo suspendido en el espacio sin necesidad de ser sostenida por nada. Anaxímenes, por otro lado, creía que el principio fundamental de la naturaleza era el aire, que se condensaba y expandía para formar todos los objetos del mundo. Las ideas de estos filósofos fueron evolucionando hasta dar forma a la tradición racionalista que siglos después llevaría a Aristóteles, Platón y la ciencia moderna. Tales fue un pionero en muchos campos. Su enfoque basado en la observación, la deducción lógica y la experimentación fue el inicio del método científico. Hoy en día, cuando usamos la geometría para diseñar edificios, medir distancias astronómicas o desarrollar modelos matemáticos, estamos aplicando principios que Tales ayudó a establecer hace más de 2500 años. Sin embargo, lo más importante de su legado no son sus teoremas ni su conocimiento técnico, sino su forma de pensar. Fue el primer gran pensador en reemplazar las creencias sobrenaturales por explicaciones racionales, abriendo el camino para la ciencia tal como la conocemos hoy. Tales de Mileto fue más que un matemático o astrónomo, fue el primer científico de la historia occidental. Su legado sigue vigente en cada ecuación, en cada demostración matemática y en cada exploración científica. ¿Qué opinas de Tales y su impacto en la historia? Déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.